celeste es el receptor que está recibiendo al glutamato para continuar la transmisión eléctrica y dar una función. Entonces, el anticuerpo bloquea ese receptor y da origen al cuadro clínico. Ahí está, de manera más ampliada, cuáles son las funciones de estos receptores, ya sea el NMDA o el AMPA o el kainato, que permiten abrir el receptor y dar paso a los iones a la izquierda, ¿no? Cuando el glutamato que ven ahí de color lila entra en su receptor, se abre, ¿no? Se abre el receptor para permitir el paso, en este caso, de iones sodio con salida de potasio. Y a la derecha, el receptor NMDA, ¿no? Que se abre para permitir el ingreso del ion calcio y la salida del ion potasio. Un segundo, por favor. Esto. No, es que no. La foto ahí. La puerta. El acordeón. Acordeón. Y este es el estabilizador que ya no funciona. No, gracias. Perdón, ya. Entonces, a estos pasos de iones, ¿no? Generan pequeños potenciales eléctricos que permiten, digamos, activar redes de circuitos neuronales que tienen alguna función. Pero como ya les vuelvo a repetir, si el anticuerpo ataca ese receptor, ya no se produce este intercambio iónico y ya no se produce la función. Entonces, esto es lo que ocurriría. Acá también ven a la derecha un esquema donde los anticuerpos que están en verde están atacando a los receptores, en este caso de glutamato. No permiten que haga contacto el glutamato con su receptor. Entonces, ¿qué puede ser? Dos cosas. O se estimula mucho el receptor y se activa demasiado, ¿no? O lo otro es que el receptor, al verse atacado, se esconde, se invagina, se mete dentro de su vesícula presináptica y por lo tanto, ya por más que haya disponible el neurotransmisor glutamato, ya no tiene dónde actuar y por lo tanto esto es lo que va a producir las alteraciones en la cognición, en el control de la conducta, en la actividad motora, muchas veces hasta en la función autonómica, ¿no? Que va a dar como consecuencia a veces hasta periodos de apneas, ¿no? Y digamos, se puede confundir, ¿no? Este problema, como ya les he dicho anteriormente, con enfermedades psiquiátricas. Así que esa es la fisiopatología. Bueno, es frecuente y especialmente es frecuente más en mujeres que en hombres y más en mujeres jóvenes que en mujeres adultas. Y también cuando se presenta en el sexo masculino es especialmente en adolescentes o en niños, pero en menor proporción que en mujeres. Ya hay, digamos,
Hay ya estudios epidemiológicos que indican eso, ¿ya? En el segundo párrafo verán que el 80% de los pacientes con este síndrome son mujeres, ¿no? Y de ellos el 40% es menor de 18 años. Entonces, como le digo, es especialmente, se presenta en mujeres jóvenes. Y cuando se presenta en hombres, es en adolescentes y también en niños, pero como siempre en menor proporción que en el sexo femenino. Entonces, como volviendo a repetir, ¿cómo se presenta el cuadro clínico? Por etapas. Primero, en la fase prodrómica, ¿no? La fase prodrómica es cuando la persona se infecta con el virus, pero de manera sistémica. Faringitis, gastroenteritis, en fin. Semanas, una semana, 2, hasta 3 meses antes. ¿Ya? Entonces, este es el cuadro primero en la fase prodrómica, ¿no? En que ahí, en ese momento, ahí va a haber la fiebre. Va a haber dolor de cabeza y las manifestaciones propias de una enfermedad viral del tracto respiratorio o digestivo generalmente. Y después, cuando ya viene el problema neurológico, una semana o hasta 3 meses después, viene la etapa de las manifestaciones, por decir casi psiquiátricas, insomnio, psicosis, confusión y cognitivas, ¿no? Como amnesia, disfasia del lenguaje, pierden el habla y puede ser confundida pues como un trastorno psiquiátrico. Eso durante 2 semanas y lo que sigue, que son 1 o 2 semanas después, o sea, el cuadro va durando más o menos un mes, ¿no? Vienen movimientos anormales, ¿no? Como distonías, movimientos coréicos, mutismo, convulsiones y los problemas autonómicos que causan hipoventilación, puede llegar a apnea y pueden llegar también al coma, al punto que pueden llegar a cuidados intensivos. Entonces esto, hasta ese punto, va a durar más o menos un mes todo este cuadro y de ahí, si el tratamiento es efectivo, se estabiliza y la mejoría puede durar hasta 1 o 2 años, en que el paciente retoma o retorna, mejor dicho, a su condición prácticamente a la misma como estaba antes de enfermarse. Como que después de un año el paciente despierta y vuelve a ser como era antes, en el mejor de los casos. Otras veces queda con algunas secuelas. El diagnóstico definitivo, ¿no?, se da a través del estudio del anticuerpo contra el receptor NMDA, que es el más frecuente de todos, en el líquido cefalorraquídeo con una sensibilidad del 100%, o también puede ser en sangre, pero su sensibilidad ahí es del 75%. ¿Ya? Por supuesto que la especificidad es en 100%, ¿no? Eso da el diagnóstico definitivo, el hallar el anticuerpo. El líquido cefalorraquídeo, como ya mencionamos, da pleocitosis, o sea, células aumentadas, más de 5, ¿no? Y todos son mononucleares, o sea, linfocitos, no hay polimorfos nucleares. Y bandas oligoclonales puede ser también un elemento importante cuando el líquido cefalorraquídeo no tiene aumento de células, pero sí pueden haber bandas oligoclonales.
La resonancia magnética, como dijimos, es normal en la mitad de los casos y después en el resto se pueden observar lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR, especialmente comprometiendo el sistema límbico, la corteza temporal, el tronco encefálico, los ganglios basales o el cerebelo, en cualquiera de ellos. El electroencefalograma, en estos casos, va a mostrar una actividad lenta, difusa, en algunos casos es normal, ¿no? Y cuando el cuadro es grave, cuando llega, por decir ya en estos casos, con hipoventilación o cercano al coma, puede mostrar ya sea descargas o si no, un aspecto típico que se llama delta en cepillo o delta brush, que es este. Esas son las ondas de un electroencefalograma que se ven como olas que son muy lentificadas, o sea, son lentas. Pero ven que en unas que están más remarcadas, esas ondas lentas están superpuestas por unas ondas rapiditas que parecen los dientes de un peine o de un cepillo. Esa es la imagen típica que se llama delta brush o delta en cepillo, ¿ya? Y bueno, la relación de las encefalitis autoinmunes con los tumores, bueno, depende, ¿no? De la edad y del sexo. Es más frecuente en las mujeres mayores de 18 años. En las menores de 18 años es puramente, en la gran mayoría de casos, puramente autoinmune. No se relaciona a tumores. Pero en mayores de 18 años, sí, especialmente en el 56%, pueden relacionarse a teratomas de ovario. Aunque también se ha descrito que existe un 10% de teratomas en niñas entre los 7 a los 10 años. En niños ya es más raro, pero cuando se encuentra, lo más frecuente es que sean células germinales, o sea, de los testículos, seminoma, ¿no? Por lo tanto, es siempre una recomendación que cuando se está frente a una encefalitis autoinmune, hay que hacer un seguimiento con estudios por imágenes, que pueden ser resonancias magnéticas o ecografías, ¿no? Para detectar cáncer oculto, de todas maneras. Por ejemplo, aquí están señaladas las flechas como en una paciente con una encefalitis autoinmune se encontró que tenía un tumor de ovario, un teratoma, ¿ya? Entonces, respecto a esto, se debe hacer un seguimiento. Así uno no encuentre el tumor, pero se debe hacer un seguimiento por 2 años, tomándole estudios por imágenes completos, así de tórax y abdomen, cada 6 meses por 2 años. Si en 2 años no apareció un tumor, quiere decir que no había asociación de tumor y que esto se trató únicamente de una encefalitis únicamente autoinmune, ¿no? Que no había un tumor relacionado, ¿ya? Y bueno, esto es el caso para, digamos, hacer nuevamente un recuerdo de una encefalitis viral, ¿no? Fiebre, historia de fiebre, epilepsia, crisis epilépticas, signos neurológicos focales, líquido cefalorraquídeo, aumento de células, y el electroencefalograma, como lo ven ahí en la imagen, se ven esas puntas con características pseudoperiódicas. Características pseudoperiódicas,
Y en las imágenes, como les dije al principio, esto es un caso de encefalitis por herpes virus. Ahí se está viendo el compromiso del lóbulo temporal. ¿No? En cambio, para encefalitis autoinmune, ¿no? No es tan agudo, es subagudo. Hasta 3 meses antes puede haber habido el problema infeccioso, que es el pródromo. Alteraciones cognitivas, alteraciones conductuales, crisis epilépticas, movimientos anormales, trastorno de conciencia, alteraciones autonómicas con hipoventilación, el electroencefalograma, digamos, en casos graves, con delta brush, y el líquido cefalorraquídeo con líquido cefalorraquídeo o, cuando es normal, bandas cervicoclonales. El diagnóstico definitivo, como les dije, es la detección de anticuerpos contra los receptores, ¿no? Abajo en celeste hay una forma de encefalitis autoinmune que se llama encefalitis límbica, que es la segunda más conocida, ¿no? ¿Y por qué? Porque compromete básicamente el sistema límbico y, como van a ver, tiene manifestaciones básicamente que se relacionan al lóbulo temporal. Como siempre, es subaguda, pero hay compromiso de la memoria inmediata, o sea, a corto plazo, síntomas psiquiátricos, convulsiones. Y la resonancia muestra hiperintensidad en dosis y FLAIR, pero son restringidas al lóbulo temporal en su parte medial y es bilateral. Como siempre, de pleocitosis, y el electroencefalograma puede tener actividad lenta en lóbulos temporales. Y, por ejemplo, estas son las imágenes en una encefalitis autoinmune que, como les repito, 50% de casos son normales, pero en los otros 50% pueden haber estos refuerzos, estas hiperseñales a nivel de la corteza, como están viendo cómo brilla en la primera. A nivel de la corteza cerebral se ven brillos, ¿no? Se va más claro, más blanco. En la segunda, la imagen del centro, son en la sustancia blanca, ¿no? Cerca a los núcleos basales. Y en la última, en la derecha, puramente sustancia blanca. Pueden haber en ese 50% en que se vea anormalidades, este tipo de anormalidades, corticales o subcorticales. Pero en la encefalitis límbica es exclusiva la alteración a nivel temporal bilateral. Bilateral, como está señalado con las flechas, la cara interna de los lóbulos temporales, que es parte del sistema límbico, que se los he puesto ahí en un esquema a la izquierda. Y bueno, con el tiempo se fueron reconociendo más anticuerpos. El que está en la primera fila es el del que hemos hablado, del receptor anti-NBA, también hablamos del AMPA, pero después se encontraron anticuerpos contra el receptor GABA, contra LGL1, CAF2, GABA-A, DPPX, dopamina 2, y así, muchos, ¿no? Y cada vez se encuentran más y más, y esta lista seguramente en la actualidad ya es más larga. Bueno, respecto al pronóstico, cuando se descubre a tiempo el cáncer oculto y se opera, termina todo. Termina el tumor y termina la enfermedad autoinmune. Pero en aquellos en que el paciente no ha tenido tumor, sino solo ha sido una respuesta autoinmune, es posible que puedan haber recaídas, ¿no? Y las complicaciones que pueden haber dentro del cuadro agudo es que
haya no solo epilepsia, sino un estatus convulsivo refractario, que las alteraciones del sistema autonómico lleven a la apnea y que puedan fallecer si es que no están en una unidad de cuidados intensivos. Y las mediatas, o sea, las secuelas, podrían quedar con epilepsia, con trastornos cognitivos, conductuales, del aprendizaje, ¿no? Pero dependerá de cuán rápido se dé el tratamiento con corticoides o autoinmunes. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, queda bien, pero estas pueden ser las secuelas a mediano plazo. Y bueno, este es un algoritmo. Si es que estamos ya con la sospecha de que estamos frente de una encefalitis autoinmune, ¿no? Esto seguramente es porque tenemos un patrón lentificado con Delta-Brach, ¿no? Hemos tenido todo el cuadro clínico y le hacemos el estudio de anticuerpos contra receptor anti-MNA y es positivo. Entonces nos vamos al brazo de la izquierda, si es positivo, pero estamos frente a una encefalopatía leve o moderada. El tratamiento será con metilprednisolón endovenoso a 30 miligramos por kilo por día por 3 a 5 días. En algunos otros lugares pueden dar solo inmunoglobulinas en pulsos de inmunoglobulinas a 0.4 gramos por kilo por 2 a 5 días. Y en otros lugares dan las dos cosas al mismo tiempo. Si hay una buena respuesta de estos 5 días de tratamiento, se pasa al tratamiento con corticoide por vía oral. En este caso, la elección es la prednisona, que se dará a 1 miligramo por kilo por no menos de 6 meses. Y el paciente queda restablecido y se le controlará por si existe una recaída en algún momento. En el otro caso, si nuestro paciente fue positivo para receptores anti-MNA, pero tiene una encefalopatía severa, entonces hay que usar plasmaféresis, usando 5 cambios en 10 días, o sea, un recambio plasmático interdiario, ¿no? 5 recambios interdiarios. Si no hay una buena respuesta, se repite la plasmaféresis o se dan los inmunosupresores como el rituximab, micofenolato o ciclofosfamida. Y entonces esos son los tratamientos disponibles, ¿no? De acuerdo a las guías que se dan en estos casos de encefalitis autoinmune. Muy bien, entonces esto es la clase, ahí está la bibliografía y bueno, entonces creo que damos por terminada esta clase y pueden ya sea continuar con su práctica, o si no, los que están en mi grupo, vamos a hacer la práctica y nos reunimos a las 12:30. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.